Bienvenido a Mente Zen. La mayoría de las religiones dicen que nuestro camino es el único camino. Pero el budismo hace algo tan revolucionario que conmocionó al mundo antiguo y podría ser lo que necesitamos hoy. Un espectador comentó recientemente: "Me encantan las ideas del budismo, pero no quiero renunciar a mi fe cristiana". Pues bien, está a punto de descubrir por qué eso no está bien. Es exactamente como el budismo cambió el mundo. Vivimos en una época en la que todas las religiones amenazan: síguenos o enfréntate al castigo divino. Todo el mundo está luchando por quién tiene el único Dios verdadero. Entonces, este tipo aparece y dice: quédense con sus dioses, prueben estas prácticas y vean si funcionan. Ese era Buda, y los líderes religiosos pensaron que estaba loco. Su enfoque fue tan revolucionario que transformó la forma en que la gente pensaba acerca de la religión para siempre. Esto es lo que hace esta historia salvaje. Mientras otras religiones construían muros, el budismo construía puentes. En la antigua China, los maestros budistas miraron las tradiciones locales y dijeron: ustedes tienen creencias sobre la armonía con la naturaleza. Perfecto. Permítanos mostrarles cómo la meditación puede profundizar esa experiencia. En Japón, crearon templos donde la gente podía honrar tanto las tradiciones budistas como las sintoístas. En el mismo edificio, incluso hoy en día, se puede ver a alguien inclinarse ante los dioses sintoístas y luego tocar una campana budista, todo bajo el mismo techo. Pero lo realmente asombroso es que no se trataba solo de marketing inteligente. El enfoque de Buda develó algo poderoso sobre la espiritualidad humana que los científicos modernos apenas están empezando a comprender. Y al final de este video, sabrás exactamente cómo funcionaba y, lo que es más importante, por qué es importante para nuestro mundo actual. Imagina la antigua India, un laboratorio espiritual donde cientos de creencias diferentes competían por seguidores. Tenías a los sacerdotes védicos realizando elaborados rituales de fuego. Los jainistas practicaban la abnegación extrema y un sinfín de filósofos debatían sobre la naturaleza del alma. Este fue el mundo en el que Buda nació. Como príncipe, vio todas estas tradiciones que afirmaban tener acceso exclusivo a la verdad. Algunos decían que se necesitaban rituales complejos para complacer a los dioses. Otros insistían en que había que castigar el cuerpo para liberar el espíritu. Cada grupo declaraba que su camino era el único camino hacia la salvación. Pero Buda observó algo fascinante. A pesar de sus diferentes prácticas, la gente seguía sufriendo, luchando y buscando respuestas. Los sacerdotes eran infelices incluso con sus elaborados rituales. Los ascetas eran desgraciados a pesar de sus prácticas extremas, y la gente normal estaba atrapada en medio, confundida y temerosa de elegir el camino equivocado. Piensa en lo intenso que era esto. Imagina vivir en una sociedad en la que elegir al Dios equivocado podía arruinar no solo tu vida, sino la de tu familia durante generaciones, donde cambiar de religión podía hacer que te expulsaran de tu comunidad, donde los maestros espirituales pasaban más tiempo atacando otras creencias que ayudando a la gente. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de añadir una voz más a este griterío religioso, Buda hizo algo completamente distinto. Cuando un día un grupo de sacerdotes vino a cuestionar sus enseñanzas, se llevaron el susto de sus vidas. Estos sacerdotes llegaron preparados para el habitual debate religioso. Conocían todo el argumento de mi Dios es mejor que tu Dios. Tenían sus textos sagrados memorizados, sus argumentos filosóficos pulidos. Estaban preparados para defender sus creencias hasta la muerte. Pero la respuesta de Buda lo cambió todo. En lugar de atacar sus creencias, en lugar de reclamar un conocimiento superior, les hizo una simple pregunta que revolucionaría la forma en que los humanos piensan sobre la religión. Pero antes de que te diga cuál era esa pregunta, tienes que entender por qué otras religiones adoptaron un enfoque tan diferente. Imagina el mundo antiguo como un lugar donde las religiones no eran solo creencias,
eran estrategias de supervivencia. En muchos lugares era convertirse o morir. Esto no solo ocurría en la India, era una realidad mundial. Piensa en los primeros cristianos escondidos en las oscuras catacumbas romanas, comunidades judías obligadas a huir de una tierra a otra, musulmanes enfrentándose a la persecución en la Meca. Cuando toda tu comunidad se enfrenta a la extinción, estar abierto a otras creencias no solo es difícil, sino peligroso. Para muchas religiones, la exclusividad no era solo creencia, era supervivencia. Pero eso no es todo. La mayoría de las religiones estaban profundamente ligadas a reinos e imperios. Tomemos el antiguo Egipto. Los faraones no solo lideraban la religión, afirmaban ser dioses. En Roma, los emperadores exigían ser adorados como deidades vivientes. Incluso hoy, algunos países basan toda su autoridad en ser defensores de su fe. Entonces, ¿qué sucede cuando tu poder proviene de ser la única religión verdadera? Aceptar otras creencias es como aceptar reyes rivales. Ya no se trata solo de creer, se trata de supervivencia, poder y control. Y aquí está el mayor desafío. La mayoría de las religiones comienzan con profetas o revelaciones divinas. Moisés recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Mahoma recibiendo el Corán en una cueva, Jesús enseñando como hijo de Dios. Si realmente crees que has recibido la última palabra de lo divino, ¿cómo puedes decir que otros caminos son igualmente válidos? Eso es lo que hizo al budismo tan diferente. Buda no pretendía ser un dios o un profeta. Era más como un científico diciendo, esto es lo que he descubierto a través de la meditación. Pruébelo usted mismo y vea si funciona. No necesitaba defender su poder porque no lo buscaba. No necesitaba reclamar la verdad exclusiva porque sus enseñanzas eran sobre resultados prácticos, no sobre autoridad divina. Y esta diferencia estaba a punto de cambiar todo acerca de cómo el budismo interactuaría con otras creencias. ¿Recuerdas a esos sacerdotes que mencioné que vinieron a desafiar a Buda? Su respuesta a ellos revela la genialidad de su enfoque. Entonces, ¿qué hizo que el enfoque de Buda fuera tan diferente? Bueno, todo se redujo a una estrategia genial que nadie había intentado antes. ¿Recuerdas a esos sacerdotes que venían dispuestos a debatir? En lugar de discutir sobre dioses y rituales, Buda les hizo una simple pregunta. ¿Seguir sus prácticas ha acabado realmente con su sufrimiento? Los sacerdotes se quedaron atónitos. Ningún maestro religioso había desplazado nunca la conversación de las creencias a los resultados. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando los sacerdotes admitieron que seguían luchando, Buda no se burló de ellos ni desestimó sus prácticas. En cambio, dijo algo: quédense con sus rituales si les ayudan, pero dejen que les enseñe algunas herramientas adicionales que pueden hacer que funcionen mejor. Déjame mostrarte lo brillante que fue esto en acción. Hay una famosa historia sobre un grupo de adoradores del fuego. Estos tipos estaban convencidos de que las ceremonias rituales de fuego eran la única manera de alcanzar la salvación. Vinieron a desafiar a Buda, probablemente esperando que rechazara sus prácticas. Pero en lugar de eso, Buda dijo algo fascinante. Sus rituales de fuego sagrado, consérvenlos, pero dejen que les muestre otro tipo de fuego interior que pueden cultivar. Buda explicó que la ira es como un fuego que nos quema, la codicia es como un fuego que nos consume, y la meditación es como aprender a dominar estos fuegos interiores. Los adoradores del fuego se quedaron estupefactos. Nunca nadie había conectado con sus creencias de esta manera. Piensa en lo que Buda hizo allí. En lugar de decir que tu religión es errónea, dijo: aquí tienes cómo profundizar en lo que ya crees. Es como si un maestro de artes marciales dijera: mantén tu estilo de lucha. Déjame enseñarte algunos movimientos nuevos para hacerlo más fuerte. Buda ofrecía herramientas, no dogmas. No desafiaba las creencias, las mejoraba. Pero el verdadero genio de este enfoque
estaba a punto de crear algo sin precedentes en la historia religiosa, y lo que sucedió después cambiaría el panorama espiritual para siempre. ¿Recuerdas lo que dije acerca de la propagación del budismo sin obligar a nadie a convertirse? Bueno, aquí es donde vemos su brillantez. Cuando el budismo llegó por primera vez a China, algo increíble sucedió. En lugar de tratar de reemplazar las tradiciones chinas como el taoísmo y el confucianismo, los maestros budistas hicieron algo revolucionario. Dijeron: «Hey, ¿conoces tu concepto del Tao? Bien, déjanos mostrarte cómo la meditación budista puede ayudarte a experimentarlo más profundamente». Esto fue alucinante para los chinos. Había una religión extranjera que no quería destruir su cultura, sino que fortalecía sus tradiciones. No es de extrañar que el budismo se extendió como un reguero de pólvora a través de Asia, y donde quiera que el budismo fue, provocó la innovación. Cuando se encontró con la cultura griega en la antigua Gandhara, creó las primeras estatuas de Buda inspiradas en la imagen de Apolo. Cuando llegó al Tíbet, se mezcló con las prácticas chamánicas locales para crear algo totalmente nuevo. Cada encuentro no diluyó el budismo, sino que lo enriqueció. Fíjese en Japón. Si visitas los templos japoneses hoy en día, verás algo sorprendente. Muchos templos son a la vez budistas y sintoístas. El mismo edificio, dos religiones, ningún conflicto. Es como tomar un batido espiritual que sabe mejor que cada uno de sus ingredientes. Literalmente, puedes ver a alguien aplaudir en honor a los dioses sintoístas. Toca una campana budista y nadie se inmuta. No es una innovación moderna. Lleva ocurriendo más de 1000 años. Y este éxito continúa hoy en día. En Silicon Valley, las empresas tecnológicas utilizan la conciencia budista para mejorar la cultura laboral en hospitales de todo el mundo. Las técnicas de meditación budista ayudan a los pacientes a controlar el dolor. Incluso los marines estadounidenses están aprendiendo mindfulness de inspiración budista para mejorar la concentración y la gestión del estrés. El impacto está en todas partes. Los contemplativos cristianos descubren que la meditación budista profundiza su vida de oración. Los estudiosos musulmanes están descubriendo paralelismos entre la atención plena budista y las prácticas de presencia islámicas. Los centros de meditación judíos están incorporando técnicas budistas al tiempo que se mantienen fieles a sus tradiciones. Pero la mayor prueba del genio de Buda, el emperador Ashoka de la India, tras convertirse al budismo, hizo algo inaudito. Construyó templos y monumentos para todas las religiones de su imperio. No solo el budismo, todas ellas. En el siglo III a.C., mientras en otras partes del mundo se libraban guerras religiosas, este emperador budista fue el primer defensor de la libertad religiosa de la historia. Piensa en lo revolucionario que fue esto. Mientras que otros decían a mi manera o la carretera, el budismo estaba diciendo todos los caminos pueden conducir a la verdad. Pero si este enfoque funcionó tan bien, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto del enfoque único del budismo? ¿Por qué el budismo pudo hacer lo que a otras religiones les resultó tan difícil? Todo se reduce a 3 ideas brillantes que tuvo Buda. En primer lugar, se dio cuenta de que luchar por las creencias es como discutir sobre diferentes caminos para subir una montaña. No importa qué camino tomes si todos llevan al presupuesto más alto. Lo que importa es si realmente estás escalando. En segundo lugar, Buda comprendió algo que la psicología moderna apenas está alcanzando. Cuando obligas a la gente a elegir entre creencias, se resiste. Pero cuando les das herramientas para explorar su propio camino, crecen de forma natural. Es como la diferencia entre ser forzado a comer verduras y descubrir que realmente saben bien. Y tercero, esta es la parte realmente inteligente. Buda enseñó que la verdad no es algo que crees, es algo que experimentas. Es como la diferencia entre leer sobre la miel y probarla. Puedes discutir sobre la miel todo el día, pero una vez que la pruebas, no hay nada que debatir. No se trata solo de principios antiguos, son soluciones para el mundo de hoy. Por ejemplo, Sara,
una profesora de meditación cristiana de Texas, descubrió que la atención plena budista le ayudó a entender las enseñanzas de Jesús sobre estar presente de una forma totalmente nueva. O Mohammed, un estudiante musulmán que descubrió que las prácticas budistas de compasión profundizaban su comprensión de la misericordia islámica. Permíteme darte 3 poderosas maneras de aplicar este enfoque budista en tu propia vida. En primer lugar, céntrate en las prácticas, no en las creencias. En lugar de debatir que Dios tiene razón, que ayuda a reducir el sufrimiento. En segundo lugar, busca puntos en común. Al igual que Buda mostró a los adoradores del fuego un significado más profundo del fuego interior, podemos encontrar valores compartidos entre diferentes credos. Y tercero, validar a través de la experiencia. No te limites a aceptar o rechazar ideas, ponlas a prueba en tu propia vida. Piensa en ello. En nuestro mundo moderno, donde las tensiones religiosas están por todas partes, el enfoque de Buda ofrece algo precioso. Nos muestra que no tenemos que derribar las creencias de otros para fortalecer las nuestras. A veces, la mejor manera de profundizar en la fe es aprender de los demás. ¿Qué pasaría si más personas abordaran las diferencias de esta manera? ¿Y si en lugar de discutir sobre quién tiene razón, compartiéramos lo que funciona? La sabiduría que permitió al budismo extenderse pacíficamente por Asia podría ser exactamente lo que nuestro mundo dividido necesita hoy. Terminemos con algo sorprendente. ¿Recuerdas el comentario del espectador del principio, el que se preocupaba por mezclar el budismo con su fe? Bueno, ahora sabes por qué el budismo podría ser la única religión que dice que mantengas tu fe. Prueba estas herramientas. Has descubierto cómo Buda cambió el juego hace 2500 años, al centrarse en soluciones prácticas en lugar de forzar creencias. Cómo este enfoque ayudó al budismo a extenderse pacíficamente por Asia. Y por qué los templos antiguos aún nos muestran la prueba hoy en día. Pero lo más importante es que habrás aprendido que respetar otros caminos mientras recorres el tuyo propio no solo es posible, sino que es poderoso. Eso es lo que hizo diferente al budismo entonces, y lo que hace que su mensaje sea tan valioso hoy. Te propongo un reto para esta semana. Mantén una conversación con alguien de otra tradición religiosa, pero en lugar de centrarte en las diferencias, pregúntales qué prácticas les ayudan a encontrar paz o sentido. Quizá te sorprenda lo que descubras, y quién sabe, tal vez encuentres nuevas herramientas para tu propio viaje espiritual. Si esta perspectiva te ha parecido alucinante, dale al botón de me gusta. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.